a los 47 años. Joven, vos, todo lo que hizo en 47 años, ¿no? Y vaya que dejó huellas, y de algo se trata la vida, de dejar huellas. Muy buenas para toda esa bandita, ¿cómo andan por ahí? Estamos en el mes de julio, mes que se cumple año, es un aniversario del nacimiento del prócer, del libertador Simón Bolívar. Como soy uruguayo, Perry, no se me incluyó la historia de Simón Bolívar en mis estudios, así que no conozco mucho de él más de lo que se puede escuchar en algún lugar. Así que hoy quiero compartir contigo este momento. Vamos a ver la mini biografía de Simón Bolívar. Vos le vas dando like, suscribiéndote al canal si aún no te has suscrito. Hoy la Simón Bolívar neta empieza a recorrer este camino, a ver qué pasa en el llano colombo venezolano y toda la zona que tuvo influencia su mano libertadora. Y hacemos el desvanecimiento. Claro que sí. Vamos a ver cómo surge esto. Empezamos por acá y a posteriori vamos a conocer música de artistas que hablaron de Simón Bolívar en sus canciones. Vamos adelante, mini biografía en el canal de Clio. Si quieren vayan por así a suscribirse, yo lo voy a hacer al finalizar el video. FEMSA presenta Cerati Clio, historia para todos. La historia depende de quién la escriba, de quién la cuente. Simón Siempre. Bolívar, conocido como el Libertador de América, desempeñó un papel fundamental en la independencia de varias naciones de América del Sur, tanto en lo militar como en lo político. Nació el Si bien 24... no llegó a liberar a Uruguay de la mano española, me parece que también tuvo influencia. Así que vamos a ver si llegamos a ese punto de encuentro. de julio de 1783 en Caracas, Capitanía General de Venezuela. En ese momento, colonia España. del Imperio Español. Ah. Bolívar tuvo un origen aristocrático. Su madre, María de la Concepción Palacios y Blanco, y su padre, Juan Vicente Bolívar y Aponte, quienes provenían de familias criollas que habían adquirido su fortuna por medio de haciendas de cacao y minas de cobre. Cuando Bolívar cumplió 2 años, su padre murió de Del cacao, me hablaron muy bien del cacao y del chocolate venezolano y necesito probarlo. cacao y minas de cobre. Cuando Bolívar cumplió 2 años, su padre murió de tuberculosis, dejando a su madre como cabeza de familia. Sin embargo, la salud de Concepción Palacios era frágil y falleció también en julio de 1792. Bueno, la tuberculosis es una enfermedad ocasionada por el bacilo de Koch. Esto lo sé y no porque lo haya estudiado, sino porque mi madre, la Marta, trabajaba en la comisión honoraria de la lucha antituberculosa. Se dedicaba a vacunar, entonces en su trabajo también explicaba, hacía una especie de docencia para quienes a veces no queríamos vacunarnos y renegábamos de ese momento tan traumático para la niñez de muchas personas, Perry. Simón y sus hermanos pasaron a la tutela de su abuelo materno, Feliciano Palacios, y después de su tío, Carlos Palacios Huérfano chico. y Blanco. Lejos de su compleja vida familiar, Bolívar, ya de adolescente, encontró en la escuela pública del Cabildo de Caracas un espacio de libertad y protección. Con la guía intelectual de profesores como Simón Rodríguez y Andrés Bello, estudió una variedad de materias, incluyendo literatura, filosofía, matemáticas y ciencias naturales. Además, No, entendés que el tutor se llamaba Simón y el otro tenía apellido Bello. O sea, nombre y apellido, todos históricos en Venezuela. Se repiten y es algo que vamos a ir viendo muy a menudo. Por lo menos vos capaz ya sabés, yo me voy enterando. incluyendo literatura, filosofía, matemáticas y ciencias Bocho. naturales. Además, mostró un gran interés por la historia y las ideas políticas de la época, como la Ilustración y las revoluciones europeas. A los 16 años, Bolívar viajó a España para continuar sus estudios. Ahí conoció a María Teresa del Toro, una joven con quien se casó en 1802, el mismo año en que regresó. O sea, él nació en el 1783, dijimos. Y ahí tenía 19 años y ya estaba en España estudiando. Vos, impresionante. Una familia aristocrática, o sea, de buen pasar, con algunos privilegios, con más que algunos. Y Simón Bolívar, versión pibe, versión joven, ya se involucraba en esos asuntos, queriendo ver cómo era lo de las revoluciones y todo eso. Se fue a España y vamos a ver cómo eso incidió en su desarrollo. Regresó a Caracas para presentarla a su Volvió. familia. Sin embargo, María Teresa No. murió en enero de 1803 a Al causa otro año. de la fiebre amarilla. Esta No. pérdida tuvo un impacto profundo en Bolívar.
Bolívar volvió a Europa poco después. En París se reencontró con su antiguo mentor Simón Rodríguez, adentrándose en las discusiones políticas e intelectuales de la época que después lo llevarían a plantearse la independencia de las colonias hispanoamericanas. ¡Oh! Más tarde, en compañía de Rodríguez y su cuñado Fernando Rodríguez del Toro, emprendió lo que se llamaba el Gran Tour por Italia, un viaje cuyo sentido era familiarizarse con la cultura clásica. En 1806, Bolívar regresó a Venezuela para encargarse de la administración de sus fincas. 2 años después llegó a los dominios españoles de América la noticia de la invasión napoleónica a España, lo que provocó una crisis política en la élite de Caracas, divididos entre los leales al rey Fernando VII, los llamados realistas, y quienes, como Bolívar, proponían la independencia como solución a aquella crisis. Las discusiones continuaron hasta oportunismo también, ¿no? Vieron que se debilitaba la corona, ahí había un flaqueo en quienes estaban proporcionando todo el tema de la invasión y bueno, dijeron, es nuestro momento para tener nuestro propio sistema de gobierno, nuestra soberanía. La independencia como solución a aquella crisis. Las discusiones continuaron hasta abril de 1810, cuando se constituyó una junta conservadora que estableció la autonomía de la colonia y resguardaba al mismo tiempo los derechos de Fernando VII. Mientras esto sucedía en Venezuela, Bolívar se hallaba en misión diplomática en Inglaterra, acompañado de Andrés Bello y el abogado Luis López Méndez, para buscar el apoyo de aquel país al nuevo gobierno. Pero los ingleses no estaban interesados en romper su alianza con los españoles, indispensable para mantener la guerra contra Napoleón. A pesar de eso, los contactos del liberal y revolucionario Francisco de Miranda, que estaba en Londres, lograron alcanzar ciertos acuerdos secretos con los ingleses para abrir los puertos venezolanos al comercio. Bolívar regresó a La Guaira en febrero de 1810. La Guaira. Y esos tratados así, hechos medio en tiniebla, son sistemas de traición. Que acá lo llaman tratado, bueno, y que servirían después a la postre a lo que fue la independencia. Pero hay que ponerse pillo, hay que ponerse astuto, ver con quién hace alianza. Y ellos estaban ahí, eran otros momentos, eran otros tiempos. Y la verdad que estoy agradecido que nos llegue este material para resumírnoslo, ilustrarlo. Además con esa voz del locutor que es muy apacible, que te invita a ser escuchado, a compartir la historia. Los venezolanos al comercio. Bolívar regresó a La Guaira en febrero de 1810. A finales de año, la Junta Conservadora fue sustituida por un Congreso electo democráticamente que proclamó la Primera República y la total independencia el 5 de julio de 1811. Bolívar apoyó la Declaración de Independencia, pero se opuso a la primera Constitución venezolana por considerarla una calca de la de los Estados Unidos sin relación con la realidad venezolana. En agosto de 1811... Muy bien, porque claro, a la hora de legislar uno tiende a ver antecedentes de otros casos similares en otros países, en otras provincias, en otros departamentos, en otros estados, y bueno, acá dijeron independencia, vamos a ver qué hicieron los Estados Unidos, como buscando algo histórico ya, que haya pasado por muchos ojos, pero claro, la realidad estadounidense respecto de la realidad que tenía ese territorio donde estaba Bolívar y todo lo suyo, no era la misma, entonces no se puede gobernar de la misma manera. A ver cómo sigue la cosa. Bolívar participó en la campaña de Valencia bajo el mando de Francisco de Miranda con el fin de someter a realistas sublevados y fue nombrado coronel. Sin Eso embargo, es lo mismo en la batalla de Carabobo y la batalla de Valencia, con el lo fin mismo. de someter a realistas sublevados, ¿no? Y fue nombrado coronel. Sin embargo, en los meses posteriores, la guerra se inclinó hacia el bando enemigo, provocando la rendición de Miranda en junio de 1812. Bolívar y otros oficiales republicanos vieron aquella capitulación como una traición y aprendieron a Miranda, quien fue entregado después a los españoles. A Bolívar se le permitió exiliarse en Curazao y posteriormente en Jamaica, isla que estaba en posesión británica. En diciembre de ese mismo año regresó al continente para asentarse en Cartagena de Indias, donde el 15 de diciembre, en conjunto con Vicente Tejera, publicó el Manifiesto de Cartagena, que analiza las causas del fracaso de la Primera República Venezolana y propone una estrategia común para la independencia de las naciones de América del Sur. A inicios de 1813, Bolívar
Se puso fino. Es que me parece que ahí es donde se diferencian estos personajes de los otros, de los simples mortales que de repente no quedaron tan escritos en la historia, por sus ideas, por cómo pudieron plasmar los ideales y hacer que mucha gente los siguiera. Ahí está el jeito, que manejaban ese tema de la política, que muchos dicen, la política es horrible, no me gusta. La política está en todo y uno tiene que aprender a verlo y también dejar de separar tanto, separar esto está bien, esto está mal, y buscar más los consensos. Vamos arriba. Yo sé que ahora a fin de mes hay elecciones en Venezuela, espero que todo se dé con un funcionamiento, con una manera de llevarse a cabo dentro de las cosas legales que están dispuestas y que ese sea el verdadero desarrollo y luego desenlace de los hechos. Eso es lo que más espero para el pueblo bolivariano, que de esa manera se lo merece. Para la independencia de las naciones de América del Sur. A inicios de 1813, Bolívar regresó a Venezuela y emprendió la llamada Campaña Admirable, una serie de batallas y maniobras militares destinadas a liberar el país. A pesar de sus primeros éxitos... Mirá de dónde venía, tipo todo el camino del Apure viene a ser. ¿Por dónde vino? No, nada que ver. Metí cualquiera, pero por ahí anduvo, recorrió pila de lugares impresionantes y supongo yo que la cereza sería Caracas, llegar hasta allá batallas todo triunfante. Y maniobras militares destinadas a liberar el país. A pesar de sus primeros éxitos, Bolívar enfrentó dificultades para mantener el control del territorio y se vio obligado a exiliarse nuevamente en 1814 debido a la ofensiva realista. Durante los siguientes años vivió en diferentes países organizando y planeando su regreso. En 16 se puso al frente de la campaña. Impresionante cómo viajaban a todos los lugares. Yo la verdad, eso sí, decía la campaña admirable, es que es admirable de las personas de ese tiempo. Y estaban en todas partes, arrancaban, agarraban un barco y se iban y conocían tal lugar y estudiaban y hacían tratados y diplomacia para acá y venían acá y batallaban y hacían una cruzada libertadora y fracasaban y volvían. Impresionante. El sur, que buscaba liberar la Nueva Granada, que había vuelto al control realista. Tras conquistar Santa Fe de Bogotá en agosto de 1819, continuó su avance hacia el sur y consolidó la independencia de Ecuador en 1822 tras la victoria en la batalla de Pichincha. Luego marchó hacia el Perú y participó en la campaña que llevó a la independencia de ese país en 1824, con la batalla de Ayacucho como momento decisivo. La habilidad estratégica y el liderazgo militar de Bolívar fueron... Colombia, Ecuador, hablábamos de Venezuela, pero como que la parte de Venezuela todavía está ahí en veremos. Perú, vamos a ver si vuelve para el norte ahora, a ver qué pasó ahí. Fundamentales para la y seguramente Bolivia, claro, Bolivia es por Simón Bolívar también, haya tenido algo que ver. Sucre, que es capital de Bolivia, junto a La Paz, era un personaje también de esa época, venezolano. ¿Estoy errado o estoy en lo cierto, Perry? Liberación de gran parte de América del Sur del dominio español. Simón Bolívar fue un defensor del republicanismo y creía en la unidad política de los países liberados para formar una gran confederación conocida como la Gran Colombia. Esta incluía los territorios de la actual Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá y partes... ¿Cómo era ahí? Istmo, Magdalena, Zulia, Venezuela, Orinoco, Maturín, Boyacá, Cundinamarca, Cauca, Ecuador, Azuay. De Perú, Brasil y Guyana. Bolívar fue presidente de la Gran Colombia hasta 1828. Sin embargo, sus esfuerzos para mantener la unidad y evitar los conflictos internos resultaron infructuosos. La Confederación se disolvió en 1831. Bolívar abogó por la creación de repúblicas independientes y la formación de gobiernos representativos en la voluntad popular. Su 1831, por ejemplo, acá la primera constitución uruguaya es de 1830. En 1825 es la independencia y en 1830 es la primera constitución. Y la formación de gobiernos representativos en la voluntad popular. Su visión incluía la separación de poderes, la promoción de la igualdad y la protección de la propiedad privada. En su famosa Carta de Jamaica de 1815 expresó su deseo de establecer una forma de gobierno que garantizara los derechos y las libertades de los ciudadanos. Además, Bolívar defendió la idea de la educación como pilar fundamental para el desarrollo y el progreso de la sociedad.
Consideraba que una ciudadanía educada y consciente era esencial para la construcción de una república libre y próspera. Uno de los conceptos fundamentales en el pensamiento de Bolívar es el de la libertad. Reconocía la libertad como el derecho fundamental de los individuos y de los pueblos. Sin embargo, también consideraba la importancia de un liderazgo fuerte y carismático para mantener la estabilidad y el orden en las nacientes repúblicas. Claro, como que dual, un poco dual. Y carismático para mantener la estabilidad y el orden en las nacientes repúblicas. Tras dejar su cargo al frente de la Gran Colombia, en un momento de revueltas, conspiraciones e incluso un atentado contra su vida, Bolívar decidió partir al exilio. El desgaste físico y emocional por tantos años de lucha y la desilusión por la desintegración de sus sueños políticos habían afectado su salud, y el 17 de diciembre de 1830, antes de embarcarse, murió en Santa Marta, Colombia, a los 47 años. Joven, todo lo que hizo en 47 años, ¿no? Y vaya que dejó huellas, y de algo se trata la vida, de dejar huellas. Después podrán venir personajes que estén a favor, algunos que encuentren cositas ahí como para criticar, desvanecimiento, tomen cinebadez para no perder la costumbre. Y creo que de eso se trata, de poner a las figuras históricas arriba de la mesa en el debate, no quedarnos simplemente con que hay una estatua, que el Libertador, que esto, sino también indagar un poquito más de lo que fue su vida personal y todo eso. Así que me parece que esta instancia de encuentro, Perry, es muy fructífera. Ahí decía infructuoso, y esto habla de muchos frutos, trae mucho juguito, le da verdadero sentido a la exprimida. Perry, espero que te haya gustado este encuentro. Vamos a traer más material sobre Simón Bolívar porque me parece que es el mes adecuado para hacerlo, y además quería yo instruirme, estar un poco más capacitado para algún día esgrimir algún comentario al respecto. Perry, de eso se trata. Te mando mil cariños, deja tu like, seguite en el canal que hay un montón de contenido, y por favor, bañate. Chau, chau.